Buenos días a todos. Es un gusto poder estar aquí en este coloquio. Agradezco la amable invitación de las autoridades y de los organizadores para poder compartir unos minutos con ustedes de un gran tema que me surgió al analizar los ejes de discusión del coloquio y que pensaba que estos cuatro ejes tenían como una especie de columna vertebral desde la cual podríamos abordarlo y que lo relacioné con la hibridación de las experiencias educativas y aprovechar también la oportunidad para compartirles lo que hemos trabajado en el Laboratorio para la Innovación y Desarrollo Regional en la Facultad de Pedagogía de Veracruz, un modelo IV que es muy ad hoc al contexto en el cual vivimos y que, bueno, evidentemente que esto no surge en este momento, sino del trabajo de hace algunos años atrás. En esta idea de utilizar la columna vertebral como un símil, pues también pensaba que el propósito de este coloquio va dirigido a las academias de las experiencias educativas y las propias academias conforman, ¿sí?, esta armonización de todas las actividades docentes que desarrollamos en la Universidad Veracruzana. De ahí la importancia de su labor. Para adentrarme en el tema de la hibridación de las experiencias educativas, contemplemos un par de paradigmas. El paradigma de la presencialidad en un extremo, en donde nosotros razonamos que la educación tiene que suceder en un lugar específico, en un espacio determinado, en ciertos horarios, con determinadas uniformidades, con controles. Digamos que es el paradigma tradicional que tenemos de la educación. Pero en el otro extremo también está un paradigma que en el contexto de la contingencia sanitaria parecería que se puso de moda. No está de moda, tenemos muchos años trabajando en este campo de conocimiento que es de la virtualidad educativa. En este paradigma, contrariamente al anterior, al tradicional, destacan la dimensión de ubicuidad, es decir, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿sí? El de asincronía, que el aprendizaje no necesariamente puede suceder en tiempos paralelos, en tiempos sincrónicos, sino a diferentes tiempos. La dimensión de la flexibilidad para el aprendizaje y sobre todo la posibilidad que nos brindan los entornos virtuales y la red de redes para el acceso al conocimiento, el acceso formal al conocimiento. Entonces aquí tenemos dos paradigmas que yo he pensado que el gran problema que manifestamos tiene que ver con la polarización cognitiva. No es que tengamos que llevar en este momento lo presencial a lo virtual, ni a la inversa. Y abusando de la analogía de la columna vertebral, presentarles esta propuesta de entender la hibridación de las experiencias educativas a través de una gradiente. ¿A qué nos referimos por gradiente? Es una gradualidad, o sea, es un espacio entre la presencialidad y la virtualidad hacia donde tenemos que visualizar nuestro accionar para la hibridación de las experiencias educativas. En ese sentido, dentro de esa gradiente, nosotros podemos observar que estaría la educación presencial con el apoyo de tecnologías hasta llegar a la educación que conocemos como educación en línea o virtual. Pero si nos vamos a los polos, sería una falla de pensamiento polarizar. Entonces, por eso tenemos que hacer una graduación de la virtualidad en las experiencias educativas. Y así, por ejemplo, considerar que de un porcentaje entre el 30 y el 60% de los contenidos de nuestras experiencias podrían estar en una modalidad híbrida, en una modalidad blended learning. Es decir, si nosotros depositamos en cualquier plataforma tecnológica, ¿sí?, los contenidos de nuestras experiencias educativas, pero que no solamente llegar y depositar contenidos. Eso tiene que ver también con el diseño instruccional que vamos a abordar un poquito más adelante. Entonces, si se dan cuenta,
aquí hay una graduación entre 1% y 100% que tiene que ver de movilidad hacia la virtualidad y que lo recomendable sería estar entre ese 30 y ese 60% de virtualidad. Esto también atiende a niveles jerárquicos. El modelo IV es una propuesta que hemos trabajado desde el Laboratorio para la Innovación y el Desarrollo Regional desde hace un par de años y que tiene que ver también, aparte de la graduación de la virtualidad, tiene que ver con niveles jerárquicos para llevar a cabo el rediseño de las experiencias educativas. En el primer nivel, si ustedes observan, tenemos que considerar que la hibridación te contemplará la enseñanza, pero contemplará el aprendizaje y la evaluación. Y así de manera sucesiva, si yo voy por una vertiente, me voy por la vertiente del aprendizaje, me tengo que preguntar qué tipo de aprendizaje voy a estimular en mi rediseño de mis experiencias educativas, si va a ser de tipo cognitivo o si va a ser de tipo social. Si nos decantamos, por poner simplemente un ejemplo, en la parte social, necesitaremos considerar lo que señala, lo que se señala ahí en la plantilla, que yo puedo diseñar actividades que tengan que ver con la interacción, con la cooperación o la colaboración con los estudiantes. Esto está delimitado conceptual y teóricamente muy claro y que esto nos dará claridad para el rediseño de las experiencias y la hibridación de las mismas. Pongamos otro ejemplo. Si pienso en la evaluación y me decanto por la parte formativa, pues bueno, tengo que considerar que debo de incorporar en mi rediseño rúbricas, guías, listas de cotejo, todo lo que me va a permitir valorar el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, esto sería entonces el segundo nivel. Aquí vengo a otra reflexión que es cuando nos preguntan que si estábamos preparados para esta contingencia sanitaria y social. Evidentemente, algunas instituciones de educación superior públicas y privadas ya tenían experiencias de programas en la modalidad híbrida, la modalidad mixta o incluso en la modalidad online. Es cierto, pero ¿qué universidad en el mundo estaba preparada para enfrentar esta contingencia? Ninguna. ¿Sí? Si bien habían tenido experiencias con estas modalidades, realmente nos sorprende este contexto. Pero ahora lo que tenemos que hacer es cuáles son las acciones para enfrentar esta contingencia y cuál sería la certeza en términos educativos en relación con esto. Las mejores universidades del mundo, no necesariamente en la contingencia, antes de la contingencia, se han movido a modelos híbridos de aprendizaje. Y no tendríamos por qué ser la excepción en ese sentido. Bueno, es momento de, pues, técnicamente, de apretar el botón rojo, el plan B, en función de las condiciones en las cuales nos encontramos. Y apretar el botón rojo significa hacer una intervención del currículum por una emergencia o desastre. Eso se tiene contemplado como en situaciones excepcionales, cuando las condiciones educativas evidentemente no son normales, se han alterado, se han colapsado como lo estamos actualmente. Y necesitamos adaptar esos escenarios de aprendizaje a condiciones especiales. La forma de hacerlo, es momento de apretar ese botón rojo del plan B. Pero en el contexto de la contingencia sanitaria, ¿cómo podemos transitar las experiencias hacia las experiencias educativas híbridas? Ok, aquí habría que considerar, primero, que tenemos que hacer una amalgama en tener una visión de corto y largo plazo, tener una visión a futuro, pero una visión a futuro inmediato. Necesitamos emplear la creatividad. No necesitamos de tener un cerebro privilegiado para ser creativos. La creatividad se estimula, se desarrolla de manera deliberada, pero también necesitamos experiencia de los académicos, necesitamos de la mediación tecnológica. Es cierto, las plataformas educativas, caso particular de la Universidad de Veracruzana, el Eminus, es una herramienta potente, pero no vamos a resolver esta situación con Eminus. Eminus nos permite como una herramienta, ¿sí?, el poder movernos en un entorno, pero ese entorno, al interior de ese entorno, tiene que haber un diseño instruccional específico y debe cumplir con contenidos de calidad para brindar un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje.
Debemos de considerar la flexibilidad curricular, algo importante que comentábamos en las primeras etapas del modelo IV que proponemos, son los propósitos cognitivos, y algo que quiero destacar especialmente, el compromiso social. En los próximos meses, ustedes observarán que los ciudadanos a nivel mundial van a hacer una mayor demanda de compromiso social de las instituciones. La mediación tecnológica nos permite nos permitiría cumplir con eso. Ahora, ¿de qué manera hacerlo? Pues tenemos que hacerlo de manera escalonada, de manera sistemática y de manera ordenada. Un primer momento que tiene que ver con el rediseño de las experiencias educativas, con la hibridación de las experiencias educativas, pero después, inmediatamente, considerar toda la que es capacitación de los profesores en el diseño instruccional en línea. Es decir, cómo, si bien vamos a utilizar una plataforma, cuál va a ser la estrategia de enseñanza-aprendizaje en la propia plataforma para lograr los aprendizajes esperados. Y en el muy corto plazo, considerar las instituciones un rediseño curricular. Las universidades antes de la contingencia ya estaban trastocadas. Con esta contingencia sanitaria y social, incluso habrá universidades que deban replantearse, no tengan, deban replantearse su misión y su visión institucional. Es el contexto lo demanda. En términos generales, para no robar más tiempo, esta es la propuesta. Agradezco nuevamente la oportunidad de permitirme participar en este estupendo coloquio y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier aclaración. Éxito para todos.